Ok, entonces, la dirigida número 7 de hoy tiene dos temas: máxima verosimilitud y ecuaciones simultáneas. En el caso de máxima verosimilitud, es una forma alternativa de estimar los parámetros beta a la forma del MCO. La forma de estimar los betas, cuando nosotros tenemos el modelo Y igual a alfa 0, beta 0, más beta 1, x1. Si hay más x, ponemos más x, el error. La forma más sencilla de estimar eso, de estimar nuestro beta 0 sobre grito, nuestro beta 1 sobre grito. La forma más sencilla es MCO. Inclusive computacionalmente es muy fácil. Stata o el programa que utilicen no, no utiliza mucha memoria. Pero hay una forma alternativa que es máxima verosimilitud, que dependiendo de qué función de distribución utilicemos, en ocasiones es computacionalmente es muy difícil para una máquina. Por eso es que no se utiliza mucho. Los resultados de máxima verosimilitud seguro también nos van a dar un beta 0, guiño, y un beta 1, guiño, con máxima verosimilitud. Y van a ser muy parecidos en realidad. Van a ser muy cercanos. Entonces, por eso es que como van a ser similares, y uno de ellos es más simple computacionalmente y matemáticamente, siempre se prefiere el MCO. Pero a veces es necesario aplicar máxima verosimilitud porque en ocasiones nos trae estimadores con varianzas más pequeñas, o porque el modelo a veces es muy complicado y por MCO no se puede realizar. Pero como no es muy utilizado, no se le da mucho espacio en el curso. Vamos a hacer solamente un par de ejercicios. Entonces, en la pregunta 1 nos dice, sea y una variable I y D, que es idénticamente e independientemente distribuida, si no me equivoco, que sigue una distribución normal. ¿Eso qué quiere decir? Que Y está planteada de esta forma: beta 1 más beta 2, x1, xy. ¿Sí? Resulta que esta es un error, ¿no? Que si yo despejo esto, según mis, eh, según mis supuestos, yo sé que este error se tenía que distribuir con el error, se tenía que distribuir con, como una normal eh, con media cero y con una varianza constante, ¿no? Una varianza constante. Y eso también llevaba a que nuestro Y se distribuía de una forma siguiente. Vamos a ver esto. Si yo despejo este Y, me quedaría Y menos beta 1 más beta 2 más xy. Entonces, esto sería así: beta I menos beta 1 más beta 2 más, perdón, escribir más claro. Es como el UI tiene esta forma. Esto sería menos beta 2 x1. Pues acá el error sería y menos beta 1 menos beta 2 xy. Todo eso se distribuye con una normal, con 0 y todo esto, ¿no? Pero yo puedo pasar a sumar todo toda esta parte, beta 1 más beta 2 xy, y no se modifica nada mi distribución, ¿no? Entonces, esa condición que teníamos, que los errores tenían que ser normales, con media cero y con una varianza constante, implica
que el Y también tenga una distribución normal con media beta 1 más beta 2 x1 y con la varianza. Entonces, mi función de distribución de ese Y, yo voy a plantear una función de distribución, o nos están dando una función de distribución de ese Y, condicionado a lo que sucede con todo lo demás. Va a ser esta expresión, que es una expresión de distribución normal, ¿no? Eso lo han visto en estadística. Exponencial, a la menos un medio, y ahí, menos beta 1, menos beta 2, aquí sí. Todo eso entre sigma así. Entonces me dan esa función de distribución y me dicen que tengo en mi muestra n observaciones, es decir, y es igual 1, 2, 3 hasta n. Y lo interesante es que acá cuando digo función de distribución de y, entonces estoy diciendo que esa función de distribución se va a cumplir exactamente igual para todas los y's, y1, y2, y3, y4 y hasta yn. Por eso es importante que el supuesto de arriba era que tenía que ser y d. ¿Por qué? Porque para el y1, y2, y3, y4 tenía que ser la misma función de distribución igualita, idéntica. Eso me garantiza que yo pueda hallar mi función de verosimilitud. Y es lo que me pide en la parte A, encontrar la función verosimilitud y el logaritmo de la función verosimilitud. Diego, Entonces, dime. ¿Por qué la media de y sería beta 1 más beta 2 xy? Lo único que estoy haciendo es pasar esto a sumar acá. Ah, ok, ok. Pero también en ese caso no tendría que afectar la varianza. No, la varianza afecta cuando el y está multiplicado por un a, digamos. Si Ah, ok. está multiplicado por un a, eso tendría que pasar acá como un a cuadrado, ¿no? A cuadrado multiplicado por sigma cuadrado, si no me recuerdo. Si fuera un alfa o bueno, una, sería como, si pasa al otro lado sería un alfa cuadrado, bueno, un a cuadrado o sería un 1 entre a cuadrado. Mm, Muy buena pregunta. Ya me olvidé de mis clases de estadística. A ver, sería, si saco esto, si viene, sería entre al cuadrado, ¿no? Creo que sí. Ya, en eso sí, les pido que revisen su clase de estadística. Debe ser a cuadrado o entre a cuadrado. Pero por el momento eso no nos importa. Así que Ok, ok, ok. no os Gracias. veis como A. Pero no les puedo asegurar porque no me acuerdo. Pero sí, esto de pasar lo que suma a esa parte, no hay problema. Eso sí. Hacíamos. Entonces, si tenemos la distribución individual de cada y, podemos tener la función conjunta. Lo que teníamos acá era simplemente la función del y, ¿no? Condicionado a otras cosas. Eso es una distribución, la función de individual, ¿no? De distribución que es individual. Pero si quiero la función de distribución conjunta, o sea, de que sucedan todos los eventos juntos, ¿qué tengo que hacer? Tengo que multiplicar todos esos. Y como son independientes, es simplemente multiplicar. Si no fueran independientes, no podría hacer lo siguiente. Esto sería función de y, voy a ponerlo simple, ¿no? Es la función de y1 condicionado a lo demás, por la función de y2 condicionado a lo demás, así es la función de yn condicionado a lo demás. Eso de multiplicar todos es porque son independientes, ¿no? ¿Por qué?
porque la probabilidad de que suceda este Y1 no depende de que suceda este Y2. ¿No? Ustedes cuando hacen probabilidades, a veces, si tienen un evento, dos eventos, ¿no? El evento A y el evento B. Si estos dos eventos suceden independientemente, que suceda A no afecta que suceda B, entonces son independientes, por tanto pueden multiplicar sus probabilidades, ¿no? Probabilidad de A por probabilidad de B, esa sería la probabilidad conjunta. Pero ¿qué sucede si hay momentos en los cuales los dos suceden a la vez? No sé, por ejemplo, que yo desayune leche y desayune pan, son eventos que no son excluyentes, no son independientes. Hay ocasiones en las cuales puede suceder ambos a la vez. Entonces, ahí ya no tendría, ya, eso se hace con Bayes, ¿no? Con la probabilidad de Bayes, si no me recuerdo. Probabilidad de A por probabilidad de B, y creo que hay que corregirlo ahí entre la probabilidad de que sucedan los dos, ¿no? También es estadística, ya estoy viejo para la estadística, pero algo así. Hay que corregir eso. Entonces, la importancia de que sean independientes es esa, de que multiplico y no tengo que corregir después. Entonces, acá lo único que tengo que hacer es poner la distribución, ¿no? Entonces, como sé que todos estos son iguales, entonces voy a multiplicar n veces, porque hay n observaciones, esta expresión. Y el símbolo de multiplicar, igual que la sumatoria, es esto, ¿no? Multiplicar desde 1 hasta n, toda esta expresión. Entonces, voy por partes. Esta primera parte de acá, si la multiplico n veces, sería 1 entre sigma, multiplicado n veces, sería elevado a la n. Todo esto, raíz de 2pi, elevado a la n. Luego, el exponencial sería de la siguiente forma. Si yo tengo el exponencial de a o de x, solamente un ejemplo, ¿no? Ese es un ejemplo. El exponencial de x es lo mismo que decir e elevado a la x, ¿no? Si yo multiplico e a la x por e a la x por e a la x n veces, que es sumatoria, pero epsilon elevado a la sumatoria de x, ¿no? Que sería epsilon n veces x, ¿no? Y eso es lo que tengo que aplicar arriba. Entonces agarro el exponencial y tengo que sumar todo esto, que es menos 1/2 por y menos beta 1 menos beta 2 x entre sigma al cuadrado, todo esto al cuadrado, sumarlo, ¿cuántas veces? Desde i1 hasta n. Entonces copio esto. A ver, y sería exponencial. Todo lo que es constante lo puedo sacar, ¿no? Menos 1/2 se puede sacar la sumatoria. Me quedaría y menos beta i, menos beta 1, menos beta 2, xy, todo eso al cuadrado. El sigma también se podría sacar, pero lo dejo por si acaso. Entonces queda así. Esa sería mi función de probabilidad conjunta o mi distribución conjunta. Resulta que yo puedo utilizar esta función y derivarla, ¿ya? Esa sería mi función de distribución conjunta, bla, bla, bla. Y yo podría derivar esto, esta función, respecto a todos los parámetros, a beta 1, respecto a beta 2, los igualo a 0, y luego
Y bueno, también a sigma, ¿no? Porque sigma también es algo que yo desconozco. Respecto a sigma, a todos los parámetros que no conozco. No, por cierto, ¿no? Y yo lo conozco porque me lo dan por dato. XY yo lo conozco porque me lo dan de dato. ¿No? Lo que no conozco son los betas y el sigma. Por tanto, es sobre ellos, sobre los que derivo. ¿No? Si derivo eso, me va a salir ahí seguro un beta estimado 1, un beta estimado 2, cuando haga las operaciones beta estimado 3. Pero, como se dan cuenta, derivar esta expresión es bien complejo, ¿no? Entonces, para no tener que derivar una expresión tan compleja matemáticamente, vamos a transformarlo a logaritmos. Y como los logaritmos son una transformación monótona, no va a afectar nuestros resultados. Es decir, los betas que hallemos van a ser los mismos betas. Entonces, tomando logaritmos, vamos a poner logaritmo de toda esta función de distribución conjunta y aplico logaritmo a todo eso, ¿no? Entonces, veamos. Logaritmo de 1 entre teta a la n. ¿Cómo sería eso? Logaritmo de 1 menos logaritmo de sigma a la n, o también lo puedes escribir como n por logaritmo de sigma. Ajá, exacto. Entonces, n por logaritmo de sigma en negativo, ¿no? Ajá, exacto. Gracias. Y luego tendría, bajo la misma lógica de su compañero, bajo el n, que estaba elevando a la raíz de 2pi. Pero en este caso tendría 1, no, tendría logaritmo natural de 2pi. Ahí falta algo. Sería n medios logaritmo de 2pi. Porque al momento de derivar esa parte del interior, tiene que salir el 2, ¿no? Está bien. ¿Qué más? Y luego tengo que derivar todo lo demás. Pero resulta que si yo tengo un e a la x y aplico logaritmo de e a la x, es simplemente x, ¿no? Entonces, aplicar logaritmo a una exponencial es simplemente bajar su exponente. Entonces, en este caso voy a bajar simplemente todo el exponente que estaba acá arriba. Bajo todo este exponente. Y esa expresión es mucho más amigable que la expresión de arriba, ¿no? Entonces, esta va a ser nuestra expresión de máxima verosimilitud y esta va a ser nuestra expresión de log máxima verosimilitud. Se puede hacer simplificaciones. A ver, veamos si podemos simplificar unas cosas. No, bien, está todo. Ok, entonces vamos a la B. En la B lo que me dice es lo siguiente. Encontrar el estimador de máxima verosimilitud del parámetro beta 2 y sigma al cuadrado. Algo que me olvidé es esto. Disculpen por olvidarme. Yo he puesto esto y apareció un teta ahí. ¿Ese teta a qué se refiere? Ese teta se refiere al conjunto de parámetros que desconozco. En este caso era beta 1, beta 2 y sigma al cuadrado. Ese teta se refiere a eso. Vayamos al B, que me dicen que simplemente ahora encuentra los estimadores, ¿no? Y para encontrar los estimadores voy a optimizar o voy a maximizar esa función de log máxima de verosimilitud. Entonces voy a derivar respecto a beta 1, a beta 2 y a sigma 2, ¿no? Que eran nuestros parámetros que no
no tenía. No derivo esta expresión del logaritmo respecto a beta 1, respecto a beta 2, y respecto a sigma al cuadrado. Antes de hacer esto, me quiero asegurar de algo. Que todos los parámetros estén en mi función de log máxima verosimilitud. ¿Está beta 1? Sí está beta 1. ¿Está beta 2? Sí está beta 2. ¿Está sigma al cuadrado? Sí está sigma al cuadrado. Pero acá aparece un sigma que no está al cuadrado. Entonces, para facilitar la derivación, voy a transformar ese sigma al cuadrado en ese sigma en un sigma al cuadrado. ¿Cómo voy a hacerlo? Voy a poner lo siguiente. Sigma al cuadrado entre 2. Solamente es un truquito. Es como si acá hubiera hecho lo siguiente. A ver. Es como que acá hubiera multiplicado un sigma y acá un sigma. Entonces al momento de derivar me sale 2, ¿no? Solamente es un truquito. Acá, perdón, entre sí. Entre 2, no sé, entre sí. Entonces un pequeño truco para que no se complique su matemática. Lo pueden dejar tal como está, pero se va a complicar un poquito. Este sería un truco para que sea más fácil derivar. Entonces derivo respecto a beta 1, con derivo respecto a beta 1 solamente está en la parte verde, ¿no? Como está en la parte verde, voy a hacer esto. Menos 1 entre 2. Como sigma al cuadrado no me importa, es una constante en este caso. Entonces solamente lo saco y me quedaría... ¿qué me queda? 2, baja el 2. Vamos a poner acá 2. El 2 baja. Me queda y menos beta 1 menos beta 2. Y sí. Y como estoy derivando respecto a beta 1, derivo lo que está dentro, ¿no? Derivada de beta 1 sería menos 1. Y es igual a 0. Respecto a beta 2, algo parecido, ¿no? Menos 1 entre 2 sigma al cuadrado por toda esta expresión, pero el exponente tengo que restarle 1. Así que ya no sería el cuadrado, sino simplemente elevado a 1. Y ese exponente tiene que bajar. Y tengo que derivar respecto a lo que acompaña al beta, al x, al beta 2 sería x1, ¿no? Entonces acá menos x1. Respecto a sigma al cuadrado, tendría lo siguiente. Menos n, derivada del logaritmo de sigma al cuadrado, sería simplemente 1 entre sigma al cuadrado por 2, ¿no? Por el 2 que está ahí. Más 1 entre 2 veces sigma a la 4. Y ahorita les voy a explicar por qué. Y bueno, todo lo que acompaña después. Y ustedes dirán, ¿por qué aparece un sigma a la 4? Porque estoy derivando, yo puedo hacer un cambio de variable, ¿no? Sigma al cuadrado, que sea simplemente un z. Y derivo z, derivo 1 entre z. Entonces sería, esto es igual a z a la menos 1. Lo derivo eso respecto a z. Sería z a la, o menos z a la menos 2, ¿no? Que es en teoría menos z menos 1 entre z al cuadrado. Pero yo sé que z al cuadrado es sigma al cuadrado al cuadrado. Entonces menos 1, sigma al cuadrado sería sigma a la 4. Por eso. Simplemente una nota. Y esto igual vamos a 0, ¿no? Entonces, esta transformación que hice acá, del sigma al cuadrado,
es, era un truquito, ¿no? Para que podamos derivar más fácil, ¿no? Porque sabemos que cuando tenemos logaritmo de sigma al cuadrado, eso es lo mismo a 2 logaritmos de sigma, ¿no? Por las propiedades. Okay, ya tengo esas 3 expresiones. Entonces tengo que agarrar esas 3 expresiones. Son como las 3 condiciones de primer orden, ¿no? Y operarlas entre ellas para calcular el beta 1, el beta 2 y el sigma. Entonces veamos. Pongámosle numeritos. Esa va a ser la ecuación 1, esa es la ecuación 2, esa es la ecuación 3. En la ecuación 1, aquí ya nadie me hizo dar cuenta. Sumatoria. Todos esos son sumatorias. Sumatoria, sumatoria. En la 1, a ver. En la 1 tendría lo siguiente. Se va a S2, se va a S2. Simplemente me quedaría sigma, perdón, sumatoria de todo esto. El signo igual con el otro signo igual se van. Me quedaría esta expresión igual a 0. El sigma también se va porque es una constante. Me quedaría simplemente esto, ¿no? Entonces, si yo opero, tendría lo siguiente: sumatoria de los 10 menos sumatoria del beta 1 menos sumatoria del beta 2 xy igual a 0. Puedo pasar lo que está restando a sumar al otro lado, sería sumatoria de beta 1 menos, pero más sumatoria de beta 2 xy. Ya está. Pero yo sé que beta 1 es una constante, no cambia. Entonces sería n veces beta 1 más sumatoria. El beta 2 puede salir. Puede salir el beta. La sumatoria de x. ¿Y qué pasa si yo divido todo entre n? No pasa nada, ¿no? Si derivo todo entre n, esto sería promedio de y. Esto sería beta 1, beta 2 y promedio de x. O sea que ya tengo una primera condición. Promedio del x es igual a beta 1 más beta 2 por promedio de y es igual a beta 1 más beta 2 por promedio de x. Entonces, ahora me voy a la 2, a esta. En la 2. Ahí también se va todo esto, ¿no? Porque es simplemente una constante. Este signo también se va, no hay problema. Simplemente me quedaría sumatoria de y menos beta 1 menos beta 2 xy por x igual a 0. Entonces, lo que tengo que hacer ahí es multiplicar el xy, ¿no? Sería sumatoria del y xy menos beta 1 xy menos beta 2 xy al cuadrado igual a 0. La sumatoria se puede aplicar a cada uno de los elementos. Tendría esto. ¿Qué más? ¿Qué puedo hacer ahí? Puedo sacar los que son constantes. Acá el beta 1 sale. Acá el beta 2 sale.
Ya está. ¿Qué más puedo hacer ahí? Al beta 1 lo conozco, ¿no? ¿O no lo conozco? Sí lo conozco. Si yo conozco, los X son datos que me han dado. Los Y son datos que me han dado. Y de acá yo podría despejar el beta 1. ¿No? El beta 1 sería simplemente Y menos beta 2 X promedio. ¿No? Entonces ese beta 1 yo lo puedo acá reemplazar. Sería simplemente Y promedio menos beta 2 X promedio por sumatoria X y menos beta 2 sumatoria de xy al cuadrado igual a 0. Y esto que he hecho, que he reemplazado el beta 1, lo que me ayuda es que en esta expresión solamente tenga una incógnita. La única incógnita que tengo ahí es beta 2. ¿Por qué? Porque los X y los Y son datos, ¿no? Me los da, en mi base de datos están. Solamente el beta 2 es el que ya no tengo. Entonces simplemente voy a tratar de despejar el beta 2. Entonces acá multipliquemos esto. Aquí sí. Más beta 2 X promedio por X, sumatoria de X. Voy a dejar al beta 2 a un lado. Y voy a tener esto. Sería todo esto más beta 2 sumatoria X y al cuadrado menos todo esto. Beta 2 va a pasar a dividir a todo eso. Y veamos qué queda. Ah, perdón, el beta 2 tenía que operarlo, ¿no? Perdón. Corre, chicos, todavía estoy con sueño. Acá. Tendría al beta 2 X sumatoria XY menos sumatoria XY al cuadrado igual a 0. Entonces recién puedo despejar el beta 2. Que sería igual a Y sumatoria de XY menos sumatoria de Y XY entre X sumatoria de XY menos sumatoria de XY al cuadrado. Y esta expresión nosotros ya la habíamos visto antes. Cuando vimos nuestra expresión de, si ustedes recuerdan, cuando hicimos MCO bivariado, este estimador de beta, acá vamos a poner el estimador de beta, porque solamente está en función de cosas que conocemos, y acá también beta 1 y beta 2, sombrerito porque está en función de cosas que conocemos. Ya había aparecido, ¿no? Cuando hacíamos el MCO, esa expresión apareció varias veces. A esta expresión se le puede hacer algunas transformaciones, en algunos libros tiene otras formas, pero no le vamos a dar mucha bola por el momento. ¿Okay? Por ejemplo, yo podría factorizar ahí la sumatoria, ¿no? Como hay sumatoria en ambos lados, podría factorizar la sumatoria. Entonces me quedaría así. Factorizando la sumatoria, tendría xy menos x promedio, todo eso multiplicado a y menos y promedio, entre sumatoria de xy menos x promedio al cuadrado. Simplemente factorizando la expresión que tenía antes, lo mismo. Entonces, esta expresión que tengo acá y esta expresión que tengo acá son suficientes para hallar mis betas, ¿no?
Primero hallo mi beta 2, porque conozco todos los datos, los X y los Y los conozco. Una vez que tengo el beta 2, ya tengo el beta 1, ¿no? Simplemente reemplazar. Nos hemos llegado al mismo estimador MCO, y ustedes dirán, sí, pero es el mismo de MCO. No es la novedad. Hemos hecho esto para decirles que máxima verosimilitud y MCO son idénticos cuando la función de distribución es una normal. Acá hemos dicho que era una normal, ¿no? Cuando es una normal, son idénticas, no hay nada de diferencia. El problema va a ser cuando la función de distribución no sea normal. Y eso es lo que usualmente pasa en economía. Encontrar datos que cumplan la distribución normal es algo muy raro. Pero acá todavía nos falta algo, nos falta hallar el sigma, ¿no? El sigma, esta condición 3, no la hemos hallado todavía. Vamos a utilizar esa tercera condición. Podemos pasar a un lado esto y al otro lado pasamos esto. Y se pueden simplificar el 2 acá, el 2 acá, el sigma se va, acá queda sigma al cuadrado más. Entonces tendría lo siguiente. Tendría sumatoria de y menos beta 1 menos beta 2 xy, todo eso al cuadrado, entre n, paso a dividir el n, esto sería igual a sigma al cuadrado. Pero yo recuerdo que esta expresión que voy a poner en círculo, ¿a qué era igual? Al error, ¿no? Acá habíamos despejado. Entonces, toda esa expresión en realidad es el error. Entonces sería sumatoria del error al cuadrado entre n, y eso es igual a sigma al cuadrado. Y este sigma, como solamente depende de cosas que conozco, va a ser sombrerito. Ustedes me van a decir luego, oye, pero esto no se parece al MCO. Sí, hay dos diferencias del MCO. Bueno, una diferencia sustancial, que en el MCO tenía esta forma. n-2, ¿no? Esa es la pequeña diferencia con MCO. Este era MCO. Esta va a ser máxima verosimilitud. ¿Cuál de los dos sigmas es más pequeño? ¿El de máxima verosimilitud o el de MCO? El de máxima verosimilitud será más pequeño. Sí, por eso es exacto. Por eso es que les decía que era más eficiente el de máxima verosimilitud. Porque la varianza es más pequeña. Mientras más pequeña es la varianza, es más eficiente. Entonces, por eso es que esa es una diferencia sustancial. Pero hay otra diferencia. Bueno, no es diferencia. En realidad, es una coincidencia entre ambos. Este error no es observable, ¿no? No se observa en la vida real. Entonces, nosotros sabemos que ese error va a tener que ser estimado. Y usualmente se estima con los errores de estimación. Pero eso ya es otra discusión que ya hemos visto en MCO. Ok, entonces, ¿se han dado cuenta que el beta 1 y el beta 2 son idénticos a MCO? Solamente hay una variación en la varianza, donde encontramos que la varianza es menor en máxima verosimilitud. El ejemplo 2 ya nos dice, oye, mi variable,
que quiero explicar, en este caso quiero explicar la variable xy, se distribuye de esta forma, que es una Poisson. ¿No? Una Poisson con MCO no lo hubiera podido estimar. Si yo tenía un error con distribución Poisson y lo hubiera estimado con MCO, me hubiera salido sesgado y muy probablemente inconsistente, ¿no? Porque uno de los supuestos fundamentales de MCO es que los errores sean normales. Entonces, eso también nos da otra luz, ¿no? Nos dice de que cuando tengamos errores que no son normales y por tanto violan el supuesto de MCO, entonces hay una alternativa que es máxima verosimilitud. Y acá tenemos que los n's van de 1 hasta, desde 1 hasta n. Para estos i, donde cada observación es 1 hasta n. Y nos piden lo mismo, ¿no? Hallar la función de máxima verosimilitud. Entonces ya sabemos que para hallar la función de máxima verosimilitud voy a poner simplemente un L. Es simplemente multiplicar esas funciones varias veces, ¿no? Entonces sería multiplicar desde 1 hasta n esa expresión. Ya está. Entonces, ¿qué puedo hacer ahí? En el numerador puedo hacer algo, ¿no? Puedo, como tengo un epsilon, ese epsilon le aplico logaritmo, y se le aplica, perdón, lo multiplico n veces, sería epsilon a la menos n por beta, ¿no? He multiplicado epsilon a la menos beta por epsilon a la menos beta, así hasta epsilon a la menos beta n veces. Entonces sería sumatoria de menos beta, que sería n veces menos n a la beta, ¿no? ¿Qué pasa si multiplico beta a la x1 n veces? También sería beta por o elevado a la sumatoria de xy, ¿no? Entonces acá voy a tener beta elevado a la sumatoria de xy. En el denominador sí no puedo hacer nada. Sigo con la sumatoria de xy factor. Se llama factor, ¿no? Pero resulta que si yo me voy a poner a derivar esa expresión respecto a mis incógnitas, mi incógnita ya es beta, ¿no? Respecto a beta, es bien complicado, ¿no? Entonces, para hacerlo más fácil, le voy a sacar logaritmo. Voy a sacar logaritmo a toda esa expresión L. Entonces, logaritmo del epsilon sería simplemente bajar el exponente, sería menos n por b. Y también, en el otro caso, sería más sumatoria de xy por logaritmo del beta. Y como estoy sacando logaritmos, si yo tengo el logaritmo de una división, a entre b, sería simplemente el logaritmo de a menos logaritmo de b, ¿no? Entonces lo que está abajo pasa simplemente a restar. Logaritmo de toda esa expresión. A ver, sería logaritmo de todo esto. Ok. ¿Qué más? Con eso ya podemos pasar a la parte B. En la parte B me dicen lo siguiente. Me dicen ahora allá el estimador beta, ¿no? Entonces voy a derivar esto respecto a beta. Y eso se me hace más sencillo, ¿no? Sería menos n más sumatoria de xy entre beta. Y esta última expresión no tiene beta, así que no hay nada ahí. Y esto es igual a 0, ¿no? Entonces, despejo. Acá me quedaría beta. Es igual
la sumatoria de xi entre n, y eso es simplemente x promedio, ¿no? Y como yo conozco todos los x, puedo sacar el promedio, entonces este beta está en función de cosas que conozco. Entonces, por eso se llama estimador. Este ejercicio salió mucho más rápido. Teníamos una función Poisson, que aunque parecía complicada, es más fácil de operar. Preguntas, chicos, hasta ahí. Ok, entonces, máxima verosimilitud no es un tema que vayan a ver con recurrencia. Usualmente cuando lo van a aplicar en computadora. Casi nunca lo van a aplicar a mano. Pero la idea es que, aunque lo utilicen en computadora, sepan qué cosa está detrás, ¿no? Por eso es que hacemos estos ejercicios matemáticos, para que tengan una idea de qué cosa está detrás de hacer ese tipo de estimaciones. En realidad es un proceso de optimización. Estamos maximizando la función de probabilidad conjunta. Vayamos al otro tema, que son ecuaciones simultáneas. Ecuaciones simultáneas es un tema en realidad muy interesante y que es interesante sobre todo si ustedes lo... a ver, yo les pongo un ejemplo. Ustedes conocen la demanda de zapatillas y la demanda y la oferta de zapatillas, ¿no? Entonces a mí me dicen, oye, quiero que me halles la demanda de zapatillas. Y yo sé que la demanda de zapatillas depende, no sé, un beta cero, depende de los ingresos de las familias, depende, vamos, de los salarios de las familias, los salarios de las personas, depende de cuántas importaciones hay en el país y evidentemente depende del precio, ¿no? El precio de las zapatillas y de un montón de cosas más, ¿no? Y me dicen a mí, oye, ya, estímame esto, quiero saber cuán importantes son los salarios para la demanda de zapatillas. Y también quiero saber cuán importantes son los precios para las zapatillas. Estoy poniendo mi tienda de zapatillas, ¿no? Pero esa ecuación está incompleta, ¿no? Porque los precios determinan la demanda, pero la demanda también está condicionada a la oferta, ¿no? Entonces, yo lo que debería estimar en realidad son dos ecuaciones a la vez, la demanda y la oferta. Y en la oferta seguro van a aparecer varias cosas. El precio, evidentemente. Va a aparecer, no sé, el precio de los insumos. Va a aparecer si hay exportación de estos bienes y un montón de cosas más. Entonces, lo correcto no sería estimar solamente esta ecuación de demanda, sino estimar a la vez las dos ecuaciones. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el precio no determina el punto de demanda, ¿no? El precio determina una senda de demanda. Lo que determina la cantidad, en realidad, tenemos precio y cantidad. Lo que determina la cantidad y el precio de equilibrio es la interacción de ambas curvas. No es que por sí solita la demanda, que es así, va a determinar la cantidad producida, ¿no? La cantidad de equilibrio, ¿no? Sino son las dos ecuaciones las que determinan. Entonces, por eso es que yo no puedo estimar por un lado la demanda y por otro lado la oferta, sino tengo que estimarlos a la vez. Es un error que cometen los ingenieros usualmente. Si ustedes conocen a algún ingeniero industrial, cuando hacen sus tesis o hacen sus trabajos en la universidad,
hacen sus regresiones simples, pero las hacen así, solamente estimando la oferta o solamente estimando la demanda. No lo hacen simultáneamente. Y les sale cosas raras a veces porque está mal estimado. Entonces, lo que nos está diciendo ecuaciones simultáneas es, oye, tienes que estimar la dinámica de las variables, es más compleja. Tienes que estimar a la vez varias ecuaciones. Por ejemplo, en el 1 nos dicen lo siguiente. Hay un modelo de regresión donde la variable y1 se explica por una variable y2, se explica por una variable x1 y el error, ¿no? Pero resulta que acá hay causalidad inversa. El y2 afecta al y1, pero el y1 también afecta al y2. El y2, digamos acá, y1 más el error, ¿no? Acá en la primera ecuación me dice y2 condiciona o determina y1 y en la segunda y1 a y2. Hay una causalidad inversa, ¿no? Por ejemplo, cuando yo quiero explicar violencia en la familia y ingresos, ¿no? Violencia en la familia que sufre una mujer e ingresos que tiene la mujer, ingresos laborales. Entonces resulta que sí, niveles de ingresos afectan a la violencia, ¿no? Las mujeres que están muy sometidas o no tienen independencia financiera, no tienen ingresos o ingresos muy bajos, son más propensas a ser víctimas de violencia, ¿no? Está demostrado por varios estudios. Pero también la violencia genera niveles de ingresos bajos. ¿Por qué? Porque ser víctima de violencia te desgasta física y emocionalmente y por tanto tu capacidad de generar ingresos, tu capital humano, se ve mermado. Entonces, no vas bien al trabajo, produces menos y por eso te pagan menos. Entonces, eso se llama doble causalidad. Y esa doble causalidad se debería estimar con ecuaciones simultáneas. Entonces, en realidad, en esta ecuación tenemos dos endógenas, ¿no? El y1 y el y2. Tenemos dos endógenas. Tenemos a y1 y y2. Si y1 y y2 son las endógenas, las exógenas serían las que sobran. ¿Y cuál sobra? Solamente x1. Entonces, nos dice, explique brevemente por qué es inapropiado estimar los parámetros del modelo y cuáles serían las consecuencias. Entonces, recordemos que en MCO teníamos un supuesto que decía que no debía haber correlación entre errores, ¿no? Uno de los supuestos era correlación del error 1 con el error 2, tenía que ser igual a 0. Sin embargo, en este ejemplito que estamos estudiando, va a suceder lo siguiente. A ver, si hay un choque en E1, esto es un ejemplo cualquiera. ¿Qué pasa si el error aumenta por alguna situación? Si el error 1 aumenta, el Y1 va a aumentar, ¿no? Ese Y1 aumenta en la otra ecuación y eso va a ocasionar cambios en el Y2. Entonces, lo que me está diciendo, y yo sé que E2 es simplemente el residuo entre Y2 y Y1. Entonces, aumentó Y2 y bajó Y1, el E2 también se va a mover. Entonces, eso está diciéndome que cambios en el error 1 va a afectar a cambios en el error 2. Entonces, hay una correlación entre esas dos ecuaciones. En este ejemplito, se está violando ese supuesto. Y si se está violando ese supuesto, también esto se puede escribir de la siguiente forma. Que la multiplicación del error 1 con el Y2, en valor esperado, va a ser diferente a 0.
Y eso nos va a generar inconsistencia. Y también sesgadez. Entonces, nuestros estimadores que vamos a hallar van a ser insesgados e inconsistentes. ¿Qué quiere decir inconsistentes? Inconsistentes quiere decir que aunque yo aumente mi muestra, ese sesgo no se va a corregir. A ver, aprovechando que hay un poquito de tiempo, vamos a poner esto. Acá tengo la cantidad de observaciones y acá tengo mi beta. ¿Ya? Este es mi beta, ¿ya? Mi beta poblacional, el beta que yo quiero, al que quiero aproximarme. ¿Ya? Si yo tengo un estimador insesgado, quiere decir que si yo agarro una muestra chiquita, me va a salir mi beta estimado, beta sombrerito, muy cerca al beta poblacional. Si aumento la muestra, también me va a salir muy cerca. Si aumento mi beta, va a estar muy cerca. Entonces, está insesgado, ¿no? En el caso más ideal sería que me salga el mismo beta, ¿no? Aumente la muestra y me salga el mismo beta. Siempre me salga el mismo beta. Eso es que es un caso insesgado. Un caso sesgado es el siguiente. Que yo estime con un n pequeño y que mi beta me salga encima o por debajo. Entonces, esta diferencia se le llama el sesgo. Pero ese sesgo, en ocasiones, es un sesgo que se puede corregir y a veces es un sesgo que no se puede corregir. Por ejemplo, si yo aumento mi tamaño de muestra a n1 y me sale un beta por acá, por ejemplo, y yo aumento mi muestra y me sale un beta acá, se está alejando, ¿no? Del beta poblacional. Entonces, a eso yo llamo un estimador sesgado, porque no está cerca al poblacional, y encima es inconsistente. Porque a pesar de que estoy aumentando mi cantidad de observaciones, mi muestra, no se está corrigiendo el sesgo. Hay ocasiones, voy a poner acá, de que puedo tener sesgo, sí, vamos a poner sesgado, pero consistente. Tengo mi beta poblacional, estimo con mi muestra, y resulta que me sale muy alejado. Pero mientras voy aumentando mi muestra, se va acercando al beta real. Sí, entonces mi estimación inicial fue sesgada, pero yo sé que aumentando la muestra podría llegar a converger al verdadero valor de beta. Eso es consistente. Entonces, en este caso, me está diciendo la teoría que si yo hubiera estimado este modelito con MCO, encima de ser insesgado, era irreparable si yo aumentaba la muestra. Entonces es un caso ya extremo, ¿no? Ok. Entonces, vamos al 2. Me dice, a partir del siguiente modelo, utiliza la condición de orden para establecer si los parámetros del modelo son identificados. Entonces tengo este modelo. Y1 es igual a menos este parámetro Y2 más beta 11, X1 menos beta 12, X2 más E1, Y2 es igual a menos esto, beta 13, X3 más X2. Y me dicen que hay dos endógenas, ¿no? Y1, endógenas, Y1 y Y2, y exógenas son todas las demás, ¿no? X1, X3, X2.
Y me dicen si el modelo es identificado. Ustedes recuerdan que cuando tenían un sistema de ecuaciones, si tenían n incógnitas y n ecuaciones, su sistema de ecuaciones estaba identificado. Si tenían n incógnitas y, no sé, una cantidad menor a n-1, supongamos, de ecuaciones, su modelito o su sistema de ecuaciones iba a estar no identificado. Tenían n incógnitas y tenían más ecuaciones, supongamos n más 1 ecuaciones o más. Su modelo iba a estar sobre identificado. Esto es en el sistema de ecuaciones en matemáticas, ¿no? Lo mismo se va a aplicar acá, ¿no? ¿Eso qué quería decir? Si yo tenía, por ejemplo, mi ecuación que era y es igual a a más b por x, y tenía mi y más c por z, y acá tenía otra ecuación que era x es igual a a más d por y más e por z, que tenía tres incógnitas, ¿no? Y, x y z, pero tenía solamente dos ecuaciones. Entonces no iba a poder calcular dos de ellas, pero quizás una de ellas, z, no la iba a poder calcular. Por eso se decía que no estaba identificado. Acá tengo tres incógnitas, dos ecuaciones. Entonces, estás subidentificado o no identificado, porque no puedo resolver el sistema. No puedo decir y es 10, x es 5, z es 1, no sé, ¿no? Porque alguno de ellos no voy a poder conocer su valor. A eso se refiere también en esto de ecuaciones simultáneas. Lo mismo se aplica. Entonces, veamos. A ojo de buen cubero, ahorita estoy viendo que hay dos incógnitas, que es y1 y y2, y dos ecuaciones. Parece que va a estar identificado, ¿no? Lo mínimo es que va a ser identificado, el modelo. Pero veamos ecuación por ecuación. Vamos a la ecuación 1. En la ecuación 1 tenemos ¿cuántas endógenas incluidas? Endógenas incluidas. Tenemos a y2 y a y1, ¿no? En la ecuación 1 tenemos a y2 y a y1. y1, y2. Pero ¿cuántas de esas endógenas están incluidas como explicativas? Es decir, en este lado. Solamente una, ¿no? Y2. Entonces me voy a quedar simplemente con Y2. Las endógenas incluidas en la parte posterior al signo igual, solamente Y2. Y luego me voy a preguntar cuáles son las exógenas excluidas, ¿no? En la ecuación 1 está X1, está X2, pero no está X3. Ahora me voy a la ecuación 2. En la ecuación 2, ¿cuáles son las endógenas incluidas que están luego del signo igual? Es solamente Y1, ¿no? Y las exógenas excluidas, no aparece X1, no aparece X2, solamente aparece X3. Entonces, como acá tengo que hay una endógena incluida y una exógena incluida, voy a decir que acá está identificado. Acá en la segunda ecuación veo que hay una endógena incluida y dos excluidas, por tanto voy a decir que está sobreidentificado.
Eso es para la ecuación 1 y la ecuación 2. Para el modelo, es decir, el modelo total, me voy a preguntar, hay dos endógenas y hay dos ecuaciones, entonces está identificado. Entonces, esto identificado, no identificado, sobreidentificado, se va a estudiar primero ecuación por ecuación y luego también se va a estudiar para el modelo. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? Hablamos. Dime. Sí, una consulta. Esa parte de endógenas e incluidas es lo mismo. O sea, en clase hicimos como endógenas menos uno. Es lo mismo, ¿no? Ajá, sí, exacto. Ya, Sí. gracias. Se le pone -1 porque a este lado del signo solamente puede haber uno, ¿no? Al lado izquierdo del signo solamente puede haber una endógena o una variable. Por eso se le resta -1. Lo mismo. Ok, vayamos al 3. Nos dice, la oferta agregada de determinado producto agrícola, QS, está explicada por el precio, la temperatura media, mientras que la oferta depende del precio, la población y la renta. Tiene sentido, ¿no? La cantidad ofertada depende del precio. Si el precio es mayor, de seguro que los productores van a querer producir más. La temperatura, si viene un fenómeno del niño que trae una temperatura alta, seguro se malogra la producción y hay menos oferta. Y un error. Y la demanda me dice que depende del precio. Si el precio es alto, la gente no va a querer comprar. Depende de la población. Si es un país gigante, seguro que hay un montón de demanda. Y depende de los ingresos o de la renta de las personas. Me dice, ¿sería aconsejable estimar la ecuación de oferta individualmente? Y la respuesta es no, ¿no? Eso se los dije hace un rato. Como la cantidad de equilibrio como la cantidad de equilibrio y el precio de equilibrio se determinan simultáneamente, entonces no puedo estimar por separado. La estimación individual de la oferta no es una opción. Si estimamos por separado, va a ocasionar lo que hemos visto hace un rato, ¿no? Estimaciones sesgadas e inconsistentes. La parte B me dice lo siguiente. Analizar la identificación de este sistema. Okay, entonces podemos hacer lo mismo que hicimos hace un rato. Ecuación 1. Veamos cuántas endógenas hay. Endógenas incluidas que estén luego del signo igual. Nos olvidamos de poner esto. ¿Cuáles son endógenas y cuáles son exógenas? Las endógenas son las que se determinan en el modelo, ¿no? Sería cantidad y precio. Y las exógenas son las que no son datos, como la temperatura, ¿qué más? La población, la renta. ¿No? Veamos, en la ecuación 1, las endógenas incluidas después del signo son simplemente P, ¿no? P. Las exógenas excluidas, en la ecuación 1 aparece T, si aparece T, aparece N, no, aparece R, no, entonces N y R están excluidas. En la ecuación 2 vamos a tener endógenas incluidas solamente después del signo. ¿Aparece qué? Aparece el precio, ¿no? El precio aparece. Exógenas excluidas. ¿Aparece T? No aparece T. ¿Aparece N? Sí. ¿Aparece R? Sí. Entonces acá tenemos una endógena
incluida, 2 exógenas excluidas, acá 1 y 1. Cuando hay 1 y 1, decimos que es identificado. Identificado. Cuando hay más exógenas excluidas que endógenas incluidas, sería sobreidentificado. ¿Y qué puedo decir del modelo? Que está identificado, ¿no? ¿Por qué? Porque hay 2 endógenas y hay 2 ecuaciones. Hay una condición adicional a la de, esta es de orden, creo que hay una condición de rango, pero no la vamos a utilizar por el momento. Vayamos a la C. Describir cómo se podría estimar el modelo a partir de la conclusión del apartado anterior. Ok, entonces, una forma de estimar ecuaciones simultáneas se llama mínimos cuadrados en 2 etapas, que en inglés sería two mínimo, ya me olvidé hasta cómo se llama en inglés. Mínimos cuadrados. En 2 etapas. Dos LS. Es en inglés. Entonces, una forma de estimar es mínimos cuadrados en 2 etapas. En la primera etapa, lo que se hace es se estiman los precios. ¿Okay? Se estima los precios y esos precios luego se calculan los precios estimados. Y ese precio explicado luego se utiliza como instrumento en la primera etapa. En otras palabras, yo agarro mi primera ecuación, la estimo, agarro este precio y calculo el precio estimado, así, PT, y ese PT lo utilizo acá. Entonces, no estoy utilizando mi precio observado, sino estoy utilizando mi precio estimado. Eso va a corregir el sesgo y la inconsistencia. Eso es una forma, la forma más sencilla en realidad. En el 4 vamos a explicar con más detalle de qué trata eso. Vamos. Dice, se ha propuesto un modelo regional para determinar simultáneamente el salario y el empleo. Y me dice, el salario de esta región depende de la población. Economías grandes usualmente hay más competencia, ¿no? Y por tanto los salarios son más bajos. De los precios, evidentemente cuando alguien acepta un salario, está pensando en que sí puede comprar sus bienes de subsistencia con ese salario, si no, no acepta el empleo. Luego me dice NI, que es la cantidad de trabajadores. Y la cantidad de trabajadores depende simplemente del salario. Más salario, más cantidad de trabajadores, ¿no? Más gente está dispuesta a trabajar y también hay más migración, ¿no? Ustedes imaginen que en Ica el salario se triplica, un montón de gente de Lima se va a ir a Ica a migrar, ¿no? Entonces, por eso la ecuación es así. Parte A me dice, expresa el modelo en forma reducida y analice su identificabilidad. Entonces, cuando me dice forma reducida, lo que me está diciendo es que tengo que poner mis endógenas, vamos a ver, endógenas, que sería W y N, solamente a la izquierda. Es decir, voy a agarrar mis W y mis Ns y los voy a poner a la izquierda del signo igual. A ver, veamos cómo es eso. Pongo acá WI menos alfa 2 NI igual a alfa 1 más alfa 3 precio 1 más el error.
En la segunda ecuación voy a tener lo siguiente. NI, y voy a pasar a restar el PWI. Sería beta 1 más el error, ¿no? Entonces, he pasado las endógenas al lado izquierdo y las exógenas las he dejado al lado derecho. Y una vez hecho esto, puedo convertirlo a, a matrices, ¿no? Yo puedo hacer lo siguiente. Supongamos que hago esto. W1 por N1. Esa es una matriz. Y la voy a multiplicar de esa forma. Acá sería 1 menos alfa 2 menos beta 2, 1. ¿No? Si yo opero eso, me saldría W1 menos alfa 2 NI menos beta 2 WI menos NI. Esto es lo mismo que esto, ¿no? Lo he transformado simplemente a matrices. Pongo igual, después del signo igual, ¿qué hago? Puedo dejar a los errores a un costado. Y puedo tener acá mi matriz de exógenas, que sería precio, nada más, ¿no? Solamente es el precio de la única exógena. Sería 1, que es la constante, y el precio. Entonces tendría lo siguiente. Alfa 1 por alfa 1 en el primer casillero, alfa 3 en ese casillero, beta 1 en ese casillero y 0 en ese casillero, ¿no? Si ustedes lo vuelven a transformar solamente a ecuaciones, les va a salir la misma expresión de acá. Pero resulta que me está incomodando esa matriz que está multiplicando las endógenas. Entonces, ¿qué hago? Agarro mi ecuación o mis matrices. Voy a hacerlo paso a paso, ¿bien? Y voy a premultiplicar por la inversa de esa matriz. Y si premultiplico a ese lado, también premultiplico a este lado. ¿No? Si premultiplico ambos lados, resulta que todo esto se va. Entonces me quedaría simplemente esta parte de acá. Y esto es sumamente interesante porque me ha quedado solamente mis endógenas a un lado, solitas, sin ningún problema. Entonces, ahora necesito invertir esa matriz. ¿Cómo se invierte una matriz 2 por 2? Sería así, ¿no? El 1 que está arriba se va al otro extremo y acá se cambian los signos, ¿no? ¿Está bien eso, chicos? Sí, ¿no? Esa es la inversa. Multiplico acá. 1 entre PI más los errores. Y luego que me queda es multiplicar, ¿no? Entonces voy a multiplicar esto acá. Es una matriz 2 por 2 por una matriz 2 por 2. Me va a salir también una matriz 2 por 2. Entonces tendría primera fila por primera columna. Sería alfa 1 más beta 1. ¿No? Ah, me equivoco. Me falta acá algo. Nadie me hizo dar cuenta. La inversa, además, tiene que estar con el 1 entre la determinante, ¿no? 1 entre la determinante. Y la determinante sería en este caso 1 por 1, 1 menos
menos alfa 2 por menos beta 2 sería alfa 2, beta 2. Entonces, ahora sí. Entonces tengo 1 entre 1 menos alfa 2, beta 2. Y acá me va a salir una multiplicación de 2 por 2 por una matriz 2 por 2. Sale de una matriz 2 por 2. Sería primera fila por primera columna. Sería alfa 1 más beta 1. Primera fila por segunda columna. Simplemente sería alfa 3. Segunda fila por primera columna sería beta 1, beta 2 por alfa 1 más beta 1. Y el último sería fila 2 por columna 2, sería beta 2 por alfa 3. Y acá 1 pi más los errores. Lo último que voy a hacer acá es simplemente esa constante que estaba acá, la voy a incluir acá, sería alfa 1 más beta 1 entre 1 menos alfa 2 beta 2, alfa 3 entre 1 menos alfa 2 beta 2, beta 2 alfa 1 más beta 2, beta 1, perdón, entre 1 menos alfa 2 beta 2, beta 2 alfa 3 entre 1 menos alfa 2 beta 2. Tendría acá 1 entre p y más los errores. Ya está. Entonces, esto ya es mi forma recontra reducida. Y para que vea más bonito, yo voy a hacer lo siguiente. A esos valores que están ahí le voy a poner un simbolito, ¿ya? No sé, pi 1, pi 1, 1, pi 1, 2, 2, 1, 2, 2. Ya está. Ya sé que esto equivale a esto equivale a esto, ¿no? No hay problema. Y si yo lo vuelvo a escribir esto, pero a ecuaciones y no en matrices, tendría lo siguiente. WI es igual a pi 11 más pi 12 por el precio más el error, ¿no? Ya. Estos errores, nos vamos a olvidar estos errores. Ya, no importa los errores. Al final, vamos a ponerle otros errores. Los errores sombrerito, ya, para que, o guiño, para que no, para que sean distintos a estos errores de acá. Y bueno, el otro sería ni igual a todo eso. Y hay algo interesante acá. Si se dan cuenta, son ecuaciones. La ecuación 1 solamente tiene una endógena, que es WI, y tiene la exógena. Y en la segunda hay una endógena y solamente una exógena. Entonces, estas dos ecuaciones se pueden estimar tranquilamente por separado y por MCO. Y ya no va a haber sesgo. Pero cuando voy a estimar por MCO me va a salir pi 11 sombrerito, pi 12 sombrerito, pi 21 sombrerito y pi 22 sombrerito. Una vez que yo tenga esos sombreritos, los igualo con estos, ¿no? Con los que tenía acá arriba. Si el modelo va a estar identificado, yo voy a poder saber el valor de todos los betas, el beta 1, el beta 2, el beta 3. Bueno, beta 1, beta 2 y alfa 3, todos estos alfas que teníamos acá. Todos estos alfa 1, alfa 3, alfa 2, beta 2, beta 1. Si el modelo está identificado, voy a poder rescatar todos esos valores. Si el modelo está subidentificado o no identificado, algunos de esos valores no los voy a poder recuperar.
Si está sobreidentificado, voy a poder recuperar todos. Entonces, como nos gana el tiempo, yo les voy a pedir que hagan este ejercicio de ver si las ecuaciones están identificadas o no están identificadas. A ojo de buen cubero, este primero va a estar no identificada y esta sí va a estar identificada. Y eso va a llevar ¿a qué? A que, si bien es cierto, he hallado estos pi sombreritos, no voy a poder rescatar a todos los alfas y betas. Tenía alfa 1, beta 1, alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 1, alfa 2, alfa 3, beta 1, beta 2. Voy a poder rescatar, como está no identificado una ecuación, no voy a poder rescatar alguno de ellos. Quizás voy a saber el valor de beta 1, de beta 2, de alfa 1, alfa 2, pero alfa 3 quizás no lo voy a saber. Entonces, ese es el costo que se paga a veces por tener que hacer ecuaciones simultáneas. No puedo rescatar algunos betas o alfas que son de mi interés. Esta es la forma más interesante de llevar a cabo ecuaciones simultáneas, haciendo una reducción del modelo, encontrando expresiones que puedan ser estimadas por MCO tranquilamente, porque no hay el problema de que dos endógenas aparecen en una ecuación. El otro, que es mínimos cuadrados en dos etapas, como les dije, es simplemente se agarra esto y se reemplaza en la segunda ecuación. A mí nunca me ha convencido eso, pero es una opción. Y vayamos a la última pregunta. La información disponible para 17 regiones ha proporcionado la siguiente estimación. Entonces me dice, la cantidad de trabajadores es igual a alfa 0 más alfa 1 por WI más un error. Y luego de estimar este modelo, me sale que alfa 0 es 450.61, alfa 1 es 0.232, y ya no hay error, ¿no? Porque eso ya es un modelo estimado. Y resulta que las desviaciones estándar de cada uno de estos, ¿no? Esta sería la desviación estándar del alfa 0, es igual a 183.5. La desviación estándar de alfa 1 es igual a 0.068. Y me dicen, analice la significancia de este modelo. Entonces, esto ya es un ejemplo un tema que ya vimos antes, pero es bueno recordarlo. Cuando queremos ver la significancia del modelo, tenemos que ver, en este caso, si el beta es significativo, ¿no? Porque el beta el alfa 1 es el único significativo. Entonces, nuestra hipótesis nula va a ser que alfa 1 sea igual a 0. Si eso se cumple, vamos a decir que el modelo es no significativo. Y la alternativa va a ser que alfa 1, sea diferente a 0, y eso quiere decir que es significativa. Si es 0, quiere decir que el salario no afecta en nada a la cantidad de trabajadores, ¿no? Ok, entonces, para hacer eso, tengo que comparar mi T del modelo versus mi T de tabla. Mi T de modelo es simplemente mi beta, o en ese caso alfa 1, entre la desviación estándar de nuestro beta, de nuestro alfa 1. Ya tengo esos datos, sería 0.232 entre 0.068. Eso me debe salir, calculadora. 0.232 entre 0.068, 3.41 más o menos.
Ok. Ya. Y mi T de tabla, vamos a poner acá, mi T de tabla, tiene que ser el valor de T con ¿cuántos grados de libertad? Con 15 grados de libertad, ¿no? Porque tenemos 17 observaciones, menos nuestra cantidad de variables explicativas, que es el W, y el intercepto, entonces sería 17 menos 2, 15. Y este T de tabla, ustedes lo pueden hallar en Excel. En Excel sería el comando inversa de T punto dos colas de... perdón. Sería grados de libertad 15 y si quieren al 95%. Sale 2.13. ¿No? En Excel tienen que poner inversa del T en dos colas, abren paréntesis, el grado de significancia y los grados de libertad que serían 15. Sale 2.13. Entonces, como el T de modelo es mayor al T de tabla, ¿qué va a pasar? ¿Aceptamos o rechazamos la hipótesis nula? Se rechaza la hipótesis nula, ¿no? Si rechazamos esta hipótesis nula, entonces nos quedamos con la hipótesis alternativa y por tanto decimos que si es significativo, es decir, los salarios sí impactan en la cantidad de trabajadores. ¿Preguntas, chicos? Ok, chicos, en la siguiente clase lo más probable es que veamos, no estoy seguro cómo está avanzando el profesor, pero sospecho que vamos a ver Logic y Probit, que también es un tema sencillo, pero tiene algunas cositas que a veces, si no las aprendemos bien, llegamos a errores muy feos. Así que los espero en la siguiente clase. Igual durante la semana, si tienen dudas, me escriben. Y bueno, sería todo por hoy, chicos. Ya los dejo para que disfruten su sábado. Cuídense, chicos. Nos vemos. Yo digo gracias. Gracias.